buenos días. Son las 6 de la mañana en punto. Los saludo desde Mañanas Blue. Este jueves 24 de julio tiene un amanecer frío en Bogotá. Tenemos a esta hora 11 grados de temperatura. Amanecemos con dos noticias urgentes en el mundo. Un grave accidente aéreo en Rusia deja 49 personas fallecidas. No hay posibilidad de encontrar sobrevivientes. Hace algunos minutos fue avistado este avión comercial en llamas, en una zona boscosa de la zona más al oriente de Rusia. Estaremos en segundos ampliando esta información. La otra es un nuevo enfrentamiento armado internacional en medio de una vieja disputa territorial. A esta hora persisten los combates entre Tailandia y Camboya, que dejan al menos 12 personas muertas. En segundo les contamos lo que está pasando en esta zona del mundo. Ahí vemos las imágenes de lo que ha venido ocurriendo en medio de estas dos informaciones urgentes que se presentan desde esta parte del planeta. Y mientras tanto, en Colombia hablaremos sobre lo que significa la zona binacional en la frontera con Venezuela, el país que ha inicialmente explicado en qué consiste esta zona es Venezuela. Lo hizo el presidente Nicolás Maduro, el jefe del régimen venezolano, mientras que Colombia asegura que esto no incluye cooperación militar. Todo lo contrario, dicen desde Caracas. Señala que el acuerdo con el gobierno del presidente Gustavo Petro implica coordinación policial y militar para luchar contra la violencia y el narcotráfico. Desde el gobierno colombiano explican que solamente busca tratar temas comerciales, industriales y culturales en la zona entre Colombia y Venezuela. Del lado colombiano, el piloto sería solo en norte de Santander. Sin embargo, Nicolás Maduro propuso en cadena nacional que abarcara todos los departamentos de la frontera, Cesar, Guajira, y del otro lado de la frontera sería Táchira y Zulia en territorio venezolano. Y hablando de esa relación polémica entre Colombia y Venezuela por el régimen que hoy gobierna el vecino país, les vamos a contar en segundos sobre la firma del acuerdo de confidencialidad para la compra que quiere hacer el gobierno colombiano de monómeros. Ese es el primer paso para la intención de Colombia de comprar la empresa. Ahí estamos viendo la imagen de la firma de este acuerdo de confidencialidad entre el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el presidente de Pequiven, que es la filial de PDVSA, que estuvo en las últimas horas en la capital del país. Esto se dio en el marco de la 7ª reunión de ministros de energía de la CELAC. Hablaremos en segundos también de lo que está ocurriendo con la Superintendencia de Industria y Comercio, que se convertiría en el fiel de la balanza para determinar si se levanta o no el paro de los arroceros, que ya completa 11 días de bloqueos en carreteras de 10 departamentos del país. El Ministerio de Agricultura y los arroceros ya tienen un preacuerdo. Sin embargo, falta la verificación de la superintendencia para avanzar en los reclamos de los campesinos. Finalmente, la superintendencia lo que haría es plasmar en un documento un esquema que es profundamente controvertido, que es un esquema de libertad controlada de precios de arroz. Lo que hay de fondo es el costo al consumidor final. Lo que dicen los molineros, lo que dicen los industriales del arroz es que inevitablemente, si esto llegara a concretarse, podría aumentar el precio del arroz para millones de colombianos. Los arroceros dicen que esperan que la SIC le dé el visto bueno a este control de precios, que se firme un acta con industriales, algo que no se ve fácil, para poder fijar estos precios, garantizarlos, y con esto levantarían el paro que, como digo, ya completa 11 días. En segundos también hablaremos sobre lo que está pasando en torno al futuro de la reforma pensional. Quedamos en que el 23 de julio, es decir, este miércoles, en la Corte Constitucional se definiría el futuro de esta reforma que había sido aprobada en una sesión convocada vía extras por el gobierno nacional a finales del mes de junio, una sesión con la que se pretendían subsanar unos errores de trámite, un tema bastante técnico, pero que tiene todavía muchas discusiones. Lo nuevo es que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que es quien tiene en sus manos la posibilidad de presentar una ponencia ante sus otros colegas de la Corte, solicitó una serie de pruebas a la Cámara de Representantes y a la Presidencia de la República, 20 pruebas en total,
para poder estudiar de fondo lo que está ocurriendo en torno a esto. Fundamentalmente lo que pretende el magistrado Ibáñez es verificar si la citación a sesiones extras de la Cámara para enmendar este error de trámite en el último debate de la reforma fue o no legal. Por ejemplo, el magistrado busca confirmar si en el momento que se firmó el decreto citando a extras, el presidente Petro estaba en Colombia o en un viaje internacional y qué facultades tenía el ministro delegatario Guillermo Alfonso Jaramillo. Al final, en la práctica, esto significa que por ahora no entrará en vigencia en el corto plazo la reforma pensional y eso provoca una respuesta del presidente Petro que, más allá del ataque al presidente de la Corte Jorge Enrique Ibáñez, tiene noticia que tiene que ver con que el presidente dice que desde ya implementará esa reforma pensional. Dice que desde este año se pagará el bono pensional a todos los hombres mayores de 75 años y a las mujeres mayores de 70 que no tienen pensión. Y anunció el inicio de pago de que todas las mujeres mayores de 62 años y hombres mayores de 65 deben inscribirse al Departamento de Prosperidad Social para recibir el bono pensional. Esto muestra una cara fundamental de la historia y es que al final esto terminaría confirmando que no se necesitaba ni se necesita la reforma pensional para el pago de estos bonos a los adultos mayores que no están con los requisitos para su jubilación. En segundos también les hablaré sobre los detalles de la sesión en el Comité de Apropiaciones de la Cámara en Estados Unidos, que aprobó, como estaba previsto, una reducción de hasta el 50% en el presupuesto de Estados Unidos para Colombia el año entrante, con 35 votos a favor y 27 en contra. Esto se dio en el Comité de Asignaciones. Tiene un tema de fondo y es el informe del congresista Mario Díaz Balart, muy duro, preocupado por la seguridad en Colombia, preocupado por la seguridad de los candidatos y hablando sobre asuntos vinculados al gobierno del presidente Gustavo Petro. Y les hablaré en segundos también sobre la condena contra 7 exdirectivos de la multinacional bananera Chiquita Brands. Tendrán que pagar ellos 11 años y 3 meses de cárcel por haber financiado grupos paramilitares en el Urabá antioqueño en los años 90 y hasta el año 2007. 18 años después se conocen las primeras sentencias, ya había decisiones ante la justicia de los Estados Unidos. Como siempre es un gusto saludarlos. Hoy es el Día Internacional del Autocuidado. Cada 24 de julio, el Día del Autocuidado, se busca promover y mantener la salud física y mental, cuidándonos a nosotros mismos. Y hoy también, para quienes no están mucho en el Día del Autocuidado, es el Día Internacional del Tequila. La fecha se ha elegido porque justo un 24 de julio del 2006, la UNESCO declaró como Patrimonio Mundial el paisaje del agave, que es la planta de la que se extrae o con la cual se inicia todo el proceso para la elaboración del tequila. Salud. Son las 6 de la mañana de 8 minutos. Como siempre, es un gusto saludarlos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Согласно последним данным, самолет Антонов Ан-24 авиакомпании «Ангора» разбился в Амурской области. Las autoridades rusas han descartado que haya supervivientes en el accidente de un avión Antonov 24 que se ha estrellado esta mañana en el extremo oriente ruso. A bordo de la aeronave, un bimotor turbohélice perteneciente a la compañía Angara, viajaban 49 personas en un vuelo entre las ciudades de Blagoveshchensk y Tinda. Si él insiste en tomar medidas que están causando problemas internos en Colombia, el incremento, por ejemplo, de la violencia política que nos ha visto, hay preocupación sobre muchos temas con el presidente Petro. El proyecto que reduce en un 50% las ayudas estadounidenses para Colombia dio un primer paso en el Congreso de ese país. La iniciativa, liderada por el representante republicano Mario Díaz Balart, pasará a debate en plenaria de la Cámara de Representantes. La asignación de recursos bajo la etiqueta de Colombia en el proyecto de ley es de $208.775.000, unos $200 millones menos que el presupuesto anterior. El embajador Daniel García Peña desestimó la mención en el reporte sobre el consumo de drogas. No podemos contestar, me parece que no tiene nada que ver con las discusiones sobre una relación que le beneficia tanto a Estados Unidos como a Colombia. El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó al respecto. Ese es el burro hablando de orejas, porque si hay el país donde más se consume cocaína es en Estados Unidos. O sea que Estados Unidos es donde la coca y las drogas polulan y reina. Entonces, decirnos
esa cosa a nosotros. La Corte Constitucional aplazó por 10 días la discusión sobre la reforma pensional. El presidente de esa alta corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, ordenó la práctica de 20 pruebas, entre ellas verificar si el presidente Gustavo Petro estaba en el país o en el exterior cuando se firmó el decreto que convocó a sesiones extraordinarias en la Cámara para corregir un error de trámite. Ante eso, el presidente acusó al magistrado Ibáñez de frenar la ley por razones políticas y afirmó que no permitir la implementación de la reforma sería un golpe de Estado. La Fiscalía tiene fuertes indicios de que hubo un intento previo de atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Esto ha tomado relevancia con el interrogatorio que rindió Cristian Camilo González. Según información que pudo obtener Blue Radio, un evento que se presentó en la localidad de Engativá fue en una iglesia del Minuto de Dios. Ese día, Miguel Uribe Turbay compartió con los asistentes del evento y se tenía previsto una entrega de volantes en un semáforo cercano a esa iglesia. Sin embargo, por un aguacero, la actividad se tuvo que cancelar y finalmente terminó su jornada preelectoral en un centro comercial en el norte de Bogotá. El Frente Occidental del ELN, que delinque en el departamento del Chocó, anunció un nuevo paro armado de 48 horas mientras la Iglesia Católica reclama la presencia del Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño. Monseñor Carlos Álvarez es el obispo de Itzminatado en el Chocó. Aquí debe entrar en un punto primordial, fundamental, el comisionado de paz. Lo sentimos muy ausente frente a toda esta realidad acá en nuestro departamento del Chocó. Por su parte, las Fuerzas Armadas confirmaron que ya se desarrolla un despliegue conjunto del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, coordinado con la policía para blindar los corredores viales, fluviales, centros urbanos y zonas rurales del departamento. Fueron suspendidos los protocolos para la liberación de los 9 contratistas de la gobernación del Cauca. Los guerrilleros aseguran que hay militares muy cerca a la zona. Es así que ustedes se dieron de cuenta que hay militares muy cerca de esta zona. Se metieron sobre vuelos de reconocimiento y hemos detectado el movimiento de comandos de fuerzas especiales. En una decisión histórica, un juez de Antioquia condenó a 7 exdirectivos de la multinacional Chiquita Brands por financiar a grupos paramilitares durante los años 90 y 2000. Adicional a esto, deberán pagar una millonaria multa. La decisión se da a pocos meses de la prescripción del proceso. Habla Sebastián Escobar, abogado de víctimas. Es una decisión pues que no es positiva, justamente porque se encuentra en un grave riesgo de prescripción. El abogado de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega. Para que no quede la idea de que cualquier empresa puede venir acá a financiar grupos ilegales, cometer desastres, masacres, desplazamientos, despojos de tierras y no pasa nada. Los arroceros aseguran que ya hay un principio de acuerdo con el gobierno nacional para regular el precio del arroz padiverde. Sin embargo, el gremio manifiesta que no levantará los bloqueos hasta que no haya una resolución que reafirme ese pliego de peticiones ya concluidas. Habla el presidente de Dignidad Arrocera por el Huila, Martín Vargas. ¿Cómo vamos a levantar ese paro si no hay un precio? Y los agricultores en el departamento del Huila están exigiendo es un precio y no se levanta el paro hasta que no haya un precio. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. Esperamos presentarle a la Superintendencia de Industria y Comercio la propuesta del régimen de regulación de precios del arroz padiverde para que en el marco de sus competencias legales y reglamentarias pueda impulsar esta resolución. Colombia y Venezuela firman acuerdo de confidencialidad en medio de la posible compra de monómeros colombo-venezolanos. Habla el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Venezuela ya había tenido la manifestación hace más de un año de vender esta compañía. Había un privado interesado. El presidente Gustavo Petro no quiere que esta empresa quede en manos de privados porque manipulan los precios de los fertilizantes, encarecen los alimentos y encarece la comida del pueblo. Fuentes cercanas al Ministerio de Comercio aclararon varios puntos alrededor del memorando de entendimiento que firmó el gobierno de Colombia y el régimen de Venezuela el pasado jueves 17 de julio. Desde el Ministerio de Comercio aseguran que por el momento el acuerdo solo contempla norte de Santander en un plan piloto, pero no se descarta la posibilidad de extenderlo a otras zonas como las que mencionó Maduro. En cuanto a una posible cooperación militar, el ministerio desmiente que pueda haber una injerencia del ejército bolivariano en la zona colombiana y especifican que solo se trata de acuerdos en materia comercial
comercial, industrial, cultural y otros. Por orden del Ministerio de Defensa, las compañías de origen israelí no estarán presentes en Expo Defensa, el evento más importante del sector que se realiza en Corferias en diciembre en la ciudad de Bogotá. Esto va en línea con la decisión del presidente Gustavo Petro de romper las relaciones diplomáticas y de cooperación militar con Israel. Por ahora no se sabe si otras firmas van a ocupar esos espacios. Hasta en 6 puntos de su frontera común están combatiendo hasta ahora soldados camboyanos y soldados tailandeses. Tailandia también ha lanzado ataques aéreos sobre Camboya. El conflicto se desató tras la explosión de una mina antipersona que hirió a 5 soldados tailandeses en una zona históricamente en disputa de su frontera. Ambos países retiraron sus respectivos embajadores y los combates están afectando a zonas civiles. Once Caldas clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 al vencer 7-0 en el global a San Antonio Bulo Bulo en los playoffs. Ahora el rival será Huracán de Argentina el próximo 12 y 19 de agosto. Esto dijo sobre la victoria de su equipo el capitán y goleador Dairo Moreno. Sí, contento, sabemos que de esta camiseta la amo, soy hincha, la institución, la hinchada, toda la ciudad, como un hincha más lo disfruto. En la tercera fecha del fútbol profesional colombiano, La Equidad venció 1-0 a Millonarios, Junior de Barranquilla 4-1 a Unión Magdalena y Llaneros 2-1 a Boyacá Chico. Estás escuchando Blue Radio.